¿Cómo están? ¿Contentos? Bueno, porque Dios quiere hablar algo muy padre en este día. El Dios de toda salvación y de todo poder quiere manifestar en tu corazón todo lo que te ama y todo lo que quiere para ti. Y déjame decirte que muchas veces nosotros como hijos de Dios no entendemos muy bien el concepto de bendición. No entendemos muy bien el concepto en el que Dios quiere darnos y sobre todo lo que ya nos dio, que es su Hijo Jesús. Y en ese tema, en esa revelación que Dios me ha dado, quiero decirte que Dios tiene grandes planes para nosotros. Dile al que está a tu lado: somos ricos. Y a veces cuando nosotros no entendemos la riqueza como tal, no entendemos que somos ricos desde un punto de vista de Dios y no de nosotros, porque déjame decirte que nosotros vivimos envueltos en este sistema de mundo donde lo que nosotros conceptualizamos como riqueza, Dios va mucho más allá. Dios va mucho más allá del movimiento o del concepto que nosotros tenemos de riqueza. Mira, esta semana pasada yo estuve pasando un muy buen tiempo con mi familia, con mis hermanos, con mis papás. Cada año mis hermanos y yo nos damos cita allá en la casa de mis papás en Sinaloa, que de hecho está el fresco muy padre, estamos cerca de 40 grados. Y pasamos un tiempo en el que por el calor en esas tierras o en esas casas se acostumbra mucho unos portales muy grandes y uno duerme en catres. O sea, no duerme en camas porque se cocina, ¿sí? Y entonces los portales son muy altos y sirven de aire y hay un ventilador que hace circular el aire y tú duermes en catre. Entonces, uno de los días que estuve ahí, yo me levanté orando y el Señor me reveló algo muy padre que tiene que ver con lo que Dios quiere mostrarte el día de hoy. Yo me levanto en la mañana y me percato que en la casa de mis papás, en el centro de un tipo huerto que ellos tienen, estaba un árbol de mango prácticamente cortado casi a raíz. Pero sorprendente de que ese mango lo cortaron hace 15 días y ya vienen retoños nuevos, cerca de 7 le conté, fuertes, con un verde brillante, con una vitalidad impresionante. Cuando yo le preguntaba al Señor qué me quería mostrar, lo que el Señor me dice es: así son mis hijos. O sea, la riqueza la tienen por dentro. Desgraciadamente nosotros la buscamos afuera, pero la riqueza de los hijos de Dios está por dentro, de tal manera que pueden ser talados y vuelven a resurgir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo adentro, una vitalidad tal, creó unas raíces, un sistema de nutrientes que ya no tendría que esperar el tiempo común de un árbol que apenas estaban haciendo, sino ¿por qué? Porque ya tiene lo suficiente para volver a crecer ese árbol. Y déjame decirte que así somos nosotros. Nosotros tenemos tanta riqueza adentro, ¿sí?, que podemos ser talados y podremos volver a resurgir. El problema es que el árbol no se lo cuestiona, el Hijo de Dios sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente que muchas veces nos engañamos y muchas veces nos bloqueamos y no creemos lo que Dios nos dice. El árbol por sí solo, por su naturaleza misma, vuelve a resurgir. El Hijo de Dios muchas veces se detiene y muchas veces se queda estancado porque se cuestiona que realmente Dios le ha dado esa riqueza. De eso queremos hablar hoy. ¿Les gusta el tema? Muy bien. Entonces déjenme decirles que el tema que hoy quiero o que Dios quiere enseñarte hoy se llama macro bendición. Repite conmigo: macro bendición. Es muy probable que esta palabra no la encuentres en la Biblia.
Es una palabra que yo armé, ¿sí?, con ayuda del Espíritu Santo, para diferenciar de lo que normalmente le llamamos bendición. La palabra bendición muchas veces nosotros la hemos menospreciado, la hemos hecho como un lenguaje común, con un contenido que no tiene mucho de espectacular o de impactante. Dígame si no, somos muy dados a Dios te bendiga, ¿sí? Ay, es una bendición, ¿sí? No, esta persona es una bendición. No, pues es que Dios me bendijo. Pero lo ponemos en una porción casi siempre en el ramo natural, en lo material. O sea, creemos que la bendición viene desde un punto de vista material y no es así. Cuando yo quiero hablarte en esta tarde del tema de macro bendición, lo que quiero decirte es que Dios tiene una bendición, y ahorita la vamos a ver, tan grande, tan fuerte, tan sustanciosa, que se diferencia de lo demás. Entonces, por eso es que le he dado a llamar macro bendición. Quiero que veas este video para ver el contexto en el que vamos a entrar. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la
¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que de veras Dios te ha tomado de su mano, te ha dado de su riqueza y te ha ofrecido una vida de éxito? ¿Sabes? Cuando Dios dice, y vamos a leer esta palabra por favor en Efesios 1 de 3 al 8, prácticamente aquí viene resumido todo lo que Dios quiere decirte. Y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Repite conmigo: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Repite conmigo: riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿con qué? Con toda sabiduría y inteligencia. Mira, lo que acabamos de leer es el concepto que Dios tiene sobre la macro bendición. Es el concepto de una bendición. Dice, la palabra empieza diciendo: bendito el Dios nuestro y el Padre del Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo, pero no dice que se nos bendijo con una parte de Eva, no dice que nos bendijo a medias. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que nos bendijo con toda bendición. Cuando nosotros hablamos de toda bendición, es que Dios ya nos dio todo lo que tenía que darnos. Le corresponde al cristiano, le corresponde al Hijo de Dios tomarlos por fe y creer de veras que tenemos un Dios poderoso y un Dios rico, y entonces poder nosotros apropiarnos de ello. El asunto en esta palabra es que nosotros tenemos ciertos paradigmas o ciertos bloqueos mentales donde le llamamos riqueza a lo que no es riqueza y pobreza a lo que no es pobreza. Lo que quiero decirte es que cuando Dios dice que Él me bendice con toda bendición, me está dando todo lo que tiene de Él, ¿sí? Y la Biblia dice que Dios es dueño del oro y de la plata. Pero fíjense lo que le voy a decir. Cuando habla de la bendición, no habla de cosas materiales, ¿sí? Lo que Dios está hablando es de la riqueza más grande que nosotros podamos tener, y ahorita se los voy a decir. Entonces, ¿qué es necesario? Nosotros necesitamos entender que tenemos un Dios de bendición. Nosotros necesitamos entender y desbloquear nuestra mente que todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos dentro. Lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, si nosotros de veras apropiáramos el concepto de riqueza interna, no tendríamos que buscar mucho afuera, porque las cosas están más fuertes adentro. El gran problema del cristiano y la situación en la que muchas veces vivimos es que andamos buscando fuera. Hola. Ustedes no, ¿ah? Yo nada más soy el pecador. Déjame decirte esto. Fíjate lo que dice la Biblia en este concepto. Primer principio que quiero que aprendas el día de hoy, o que Dios quiere revelarte el día de hoy. Nuestra riqueza está ¿en quién? Si nosotros entendemos este concepto, que nuestra riqueza no está medida en pesos y centavos, ni en posesiones, ni en cosas morales, ni emocionales, ni en intelectuales, sino en el concepto de que Jesucristo vive en nosotros y eso nos hace sumamente ricos, viviéramos muy diferente. ¿No crees? Y ahorita te lo voy a demostrar. Entonces, primer principio, nuestra riqueza está en Jesucristo. ¿Y dónde mora Jesucristo? En mí. ¿Ah? Y si mora en mí, lo que quiere decir es que
yo tengo riqueza adentro. ¿Qué necesito hacerla? Explorarla, desarrollarla, encaminarla. Pero primero necesito creerla. Fíjense lo que dice, lo que acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué lugares? Fíjense cómo es. Nosotros necesitamos conocer qué es, cómo somos como cristianos, qué posición tenemos como hijos de Dios. Ahí les va. El cristiano se mueve en este mundo, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero cuando el Señor habla de bendición, habla de un concepto y lo aclara. Dice que el Señor nos quiere bendecir en lo espiritual. ¿Qué significa eso? Que el Señor ya ha tomado, ya ha sido, ya ha posicionado nuestras vidas para que vivamos en lo natural, pero también en lo espiritual. Entonces, nosotros somos seres que vivimos en los dos ambientes, ¿sí? En un ambiente natural, que es el que todos conocemos, el que podemos palpar, el que podemos ver, el que podemos oler. Pero hay otro ambiente que es el espiritual, donde muchas veces el cristiano es donde falla. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Es más, a veces hasta le da temor meterse al ambiente espiritual. Pero por naturaleza nueva, por naturaleza de ser hijos de Dios, ya estamos ahí. No es que querramos entrar o no, ¿sí me explico? Ya estamos ahí. A medida que nosotros profundicemos más en el ambiente espiritual, será impactado nuestro ambiente natural. ¿Va? Lo que está diciendo ahí es que el Señor nos dio la bendición más grande que podamos tener. Se llama Jesucristo. Pero nos la dio en un ambiente espiritual, en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros muchas veces lo visible es natural, lo invisible es espiritual. Pero cuando los cristianos normalmente vivimos nuestra vida, vivimos por lo que se ve y no por lo que no se ve. Y la Biblia dice que creer y tener la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve, creerlo, a eso se llama fe. Hola. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Sí? Cosas que vemos delante realmente no son lo que nosotros creemos, están ahí. Pero el mundo espiritual es mucho más fuerte, el punto espiritual es mucho más impactante que lo que vemos aquí. Pero muchas veces nosotros nos vamos con la vida creyendo que el mundo natural es lo que importa. No, mis amigos. El mundo espiritual o el concepto espiritual es un concepto que rige o que al hijo de Dios, al cristiano, lo tiene que regir. Pero muchas veces nos rigen nuestras emociones, nos rigen lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vemos, en lo que nosotros creemos naturalmente, y esa no es bendición espiritual. Por eso es que nos va como nos va muchas veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer principio, entiéndelo, la riqueza más grande que el hombre pueda tener se llama Jesucristo. Amén. Ahí está. El Señor dice que nos bendijo, pero Él nos bendijo, fíjate lo que nos dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? ¿Sí? Y sabes, cuando el Señor dice, a mí me emociona mucho leer y esas palabras botan en mi mente y se aterrizan en mi corazón cuando el Señor dice toda bendición. Cuando es toda bendición, no es una parte. Cuando el Señor dice toda bendición es que ya no hay más. El Señor ya no puede hacer más por nosotros, ya lo dio todo. ¿Es lo que dice ahí o no? ¿Sí? Pero sabes, entonces ¿por qué nosotros como cristianos muchas veces no entendemos esta parte? Porque nos falta sentir y nos falta explorar más el ambiente espiritual. Nos situamos mucho en el ambiente natural. Vivimos mucho lo que estamos viviendo en lo que podemos ver. Y el Señor te dice en esta hora, no es así. Tienes que aprender a vivir y a dar pasos en cosas que no estás viendo, en cosas que necesitas creer. ¿Va? Y no es que lo creas nada más, es que lo sepas. Esa es la convicción. Amén. ¿Y qué más nos dice la palabra acerca de la riqueza?
Dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro ¿qué? Juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si nosotros de veras entendemos que Jesucristo es nuestra riqueza, tendremos que vivir días diferentes todos los días. Cada hora de nuestra vida es diferente. El cristiano no puede vivir en esta parte donde dice, donde otros juzgan iguales todos los días. ¿Sí me explico? La convicción dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay personas, y desgraciadamente hijos de Dios, cuando dicen es que esta vida me tocó vivir, ¿sí? Con ese conformismo, con esa área de confort, con esa área a veces hasta de pesimismo. Vivimos el día creyendo que todos los días van a ser iguales. Caemos en un desaliento, en un desánimo tal que estamos ignorando la riqueza que tenemos en Jesucristo. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Y fíjense que le escribe a los romanos. Le está diciendo a la iglesia de Roma, le está diciendo, hay dos tipos de cristianos, y va a haber en la historia dos tipos de cristianos. Aquellos que se aferran a mis promesas y que todos los días son diferentes porque está caminando hacia adelante, y el que dice, todos los días son igualitos. ¿De cuál eres? ¿Cómo es que quieres vivir? ¿Cómo es que entiendes la riqueza de Jesucristo en ti? ¿Cómo es que en tu mente y en tu corazón tú puedes decir, yo le creo a Dios porque soy el hombre o la mujer más rica y rico del mundo? Sí, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Si empezamos a desarrollar eso en nosotros, nuestra mente va a crear un montón de oportunidades. Y quiero darles un testimonio acerca de esto. Nosotros hace como 2 años quisimos comprar una casa, y por algún momento el tema de la casa se vino abajo. La negociación tronó. Y entonces nosotros tenemos un terreno ahí en Tlajumulco que teníamos como 15 años que no lo habíamos tocado. Una tarde fuimos y oramos, mi familia y yo, por el terreno, y le pedimos revelación a Dios, y Dios nos confirmó que ahí construiríamos nuestra casa. Déjenme decirles que después de eso, que hace como 1 año y medio que empezamos a orar, la casa está por concluirse. Déjenme decirles que han pasado cosas extraordinarias, cosas que tienen que ver con la riqueza de Jesucristo y no de lo que... Es más, cuando hacemos cuentas de lo que ha costado la casa, no sabemos de dónde salió tanto dinero. De hecho, Patti, mi esposa, me mandó a investigar. Creía que yo estaba vendiendo droga o robando, no sé. Pero saben, esto es lo que hace Dios. En lo natural esto no puede suceder, pero tienes que irte más allá. Tienes que irte al ambiente espiritual y a creerle a Dios por cosas que no ves, ¿sí? Y así como cuando uno aprende a vivir en fe, aprende a vivir en el ambiente espiritual, pasan cosas que lo de menos es lo que pasa en lo natural. ¿Sí me explico? O sea, es una consecuencia de cuando yo me apropio de las promesas de Dios y entonces empiezo a vivir así, ¿sí? Vivir en el reino es algo común esto, y nosotros nos asombramos. De hecho, yo estoy asombrado. Yo creo que hay hombres de fe que se ríen y dicen, pues esto es normal, ¿sí? Pero muchos no vivimos así. Nos asombramos cuando Dios dice, así es como deberías de vivir todos los días. Ten convicción en tu mente de que la riqueza más grande que tú tienes es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y con esa riqueza Dios te va a hacer vivir riquezas extraordinarias. Créelo. Ese es el reto. Amén. Porque miren lo que dice aquí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. ¿Y qué más dice? Y ellos serán por pueblos. ¿Sabes? Lo que esta palabra está diciendo es que somos parte de un pacto. Cuando el Señor dice aquellos días, se refiere a nosotros. En el Antiguo Testamento el pacto estaba en tablas de piedra, pero el Señor dijo, yo voy a ir más allá, y ese pacto de bendición yo lo voy a poner en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? Y lo que dice ahí es que la escribirán en los corazones, y ellos
Dice, me serán por Dios y ellos serán mi pueblo. Cada uno de los que estamos aquí somos hijos de Dios y somos parte de este pacto. Nosotros somos, ¿sí?, lo que aquí prometió Dios. Entonces, si Dios dice, todos los que estamos aquí somos parte del pacto, entonces tenemos una promesa. Y si tenemos una promesa, tenemos una realidad. Y si tenemos una realidad, quiere decir entonces que Dios está asegurado tu futuro. Amén. Ese es el pacto, mis amigos. Lo que está diciendo es que si nosotros tenemos a Jesucristo, ese es el pacto. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? El pacto que tuvo Dios con nosotros es que nos dio a Jesucristo, ¿sí? Y nos lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que alcancemos sus promesas, para que le creamos. Sí, el pueblo de Israel fue muy terco, muy duro, si ustedes quieren, porque su pacto estaba en un pacto de piedra. El pacto que el Padre hizo con nosotros se llama Jesucristo. Y ese pacto es el que hoy tenemos aquí. Y si lo tenemos aquí, tenemos que aprender a vivir con Él y empezar a desarrollarlo como tal. ¿Estamos de acuerdo? Lo que el Señor dice es, nosotros necesitamos creer que Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Sí? Amén. Muy bien. Segundo principio, y aquí es donde se congela el cliente. Muchas veces nosotros entendemos este tema y no lo entendemos en realidad. Te voy a decir por qué. Porque nosotros leemos la palabra y nos queda claro, y esta palabra salta a nuestra mente y decimos, somos benditos de Dios, Dios quiere darnos todo, Dios ya nos dio a Jesucristo, quiere que vivamos en bienaventuranza, quiere que vivamos en abundancia, pero vienen las broncas, vienen los problemas, y ahí es donde nos atoramos. Yo no quiero saber de alguien, por lo más sabio y por lo más ungido que esté, que no tenga problemas en la vida, porque es parte de. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Se han preguntado? Tenemos problemas porque vivimos en un sistema que está en contra de Dios, y nosotros a veces le hacemos más caso al sistema que lo que le hacemos caso a Dios. Y ahí es donde vienen los problemas. Pero como Dios nos quiere llevar en su propósito, como Dios nos quiere llevar en su camino, muchas veces nos encontramos y volteamos a ver el sistema que nos ha impuesto este mundo. ¿Y qué creen? Pues nos atoramos, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no era el propósito de Dios y nosotros hicimos caso a eso. Entonces, lo que tenemos que saber para vivir en macrobendición, para vivir en una bendición que Dios da, es que los obstáculos no son el final. Muchas veces nosotros creemos que sí. Y miren lo que dice Juan 16:33. Estas cosas se os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? En el mundo tendráis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estas palabras de quién son? Del que nos hace ricos. Amén. De nuestro aval. Sí. Él es el que nos está diciendo en esta tarde, no se preocupen, es normal que tengan aflicción, porque cuando se refiere al mundo, se refiere al sistema en el que nosotros vivimos día con día, de esas ideologías sin Dios que quieren invadirnos y quieren convencernos, pero lo único que hacen es desviarnos de Dios. Amén. Entonces, lo que quiero decirte es que la promesa del Señor Jesucristo es que viviríamos en este mundo, pero que a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, nosotros tendríamos paz. Y saben, esto solamente se logra en el Señor Jesucristo, en nadie más. Amén. Y son promesas de Él. Estas palabras que ustedes acaban de leer son las que Él dijo. ¿Va? Pero hay algo más. Y entonces dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿qué dice? Muchas veces nosotros nos vamos por la vida teniendo una sensación de que siempre estamos en un problema en otro, que siempre hay gente en contra de nosotros o situaciones en contra de nosotros. Lo que el Señor quiere decirte en esta tarde con esta palabra es que así como el Señor Jesucristo te dijo, confiad,
porque yo estoy contigo, y aun cuando vivas en este mundo con aflicciones, tendrás la paz que yo sé dar. Lo que te está diciendo es que hay un mundo espiritual a nuestro favor, mis amigos. ¿Lo entienden? Hay todo un sistema espiritual a nuestro favor. Y a veces nosotros nos sentimos solos y chiquitos. Y el Señor te dice en esta hora: no es cierto. Ni estás solo, ni eres débil, ni eres pequeño. ¿Por qué? Porque Jesucristo está contigo. Porque esa riqueza que Dios ya te ha dado está puesta ahí, en tu corazón. Entonces, esto que a veces sentimos es un engaño. Esto que a veces sentimos es una vil mentira. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros explotamos más el ambiente espiritual, nos vamos a dar cuenta de esto, de que estamos acompañados de todo un ejército celestial a nuestro favor. Amén. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios que ni cuenta nos damos? ¿Nunca se han puesto a pensar? ¿Cuántas cosas, cuántos accidentes, cuántas enfermedades, cuántas, en la probabilidad de este mundo hostil en el que vivimos, cuántas cosas nos pudieran pasar y no nos pasan porque estamos rodeados de esto? Amén. ¿Sí lo crees? Muy bien. Y en el tercer principio que quiero recalcar mucho es que nosotros fuimos creados para vivir en macro bendición. Dios, con el Señor Jesucristo en nuestro corazón y con el pacto y las promesas que hay en la palabra de Dios, eso nos lleva a que nosotros podemos vivir mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo. O sea, el tema es que Dios nos ha diseñado para que nosotros vivamos bien, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones. Y fíjense lo que dice en esta parte de la palabra. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Que wow. ¿No te anima esta palabra? ¿No te anima a creer que aun cuando las cosas no vayan bien, cuando aún pase algo catastrófico, algo que parece que va a acabar con tu vida, Dios está ahí para hacer las cosas inversas, para que los problemas se vuelvan en oportunidades, para que las broncas se vuelvan no solamente en un escalón hacia arriba, sino en un impulso para que sigas adelante? Eso es lo que hace Dios, el Dios de toda riqueza, el Dios de toda bendición. Amén. ¿Le crees? Fíjate, dice: para a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú ya tienes una relación con Jesucristo, tú tienes un propósito. O sea, no fue por accidente que tú te convertiste, ¿sí? Y que tú tuviste un cambio de vida en Jesucristo. No es un accidente. Tiene un porqué, tiene un propósito. El que necesitas conocer es ese propósito. ¿Y cómo se logra esto? Conociendo más el ambiente espiritual, metiéndote más a la presencia de Dios y sabiendo dónde es donde Dios quiere que arregle las cosas. ¿Qué es lo que te está desviando del propósito? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está bloqueando? Eso es lo que necesitas investigar. O sea, ya no veas la vida como que tiene que venir de afuera. Tienes que ver la vida con lo que tú puedes hacer, con lo que ya tienes, porque sabes, ya lo tienes todo. Yo tengo 8 años con un negocio de asesorías empresariales y yo me envuelvo mucho en el ambiente empresarial donde hay gente que tiene mucho dinero, ¿sí? Y sabes, he llegado a decirles que creyendo ellos que tienen mucho, en realidad no tienen nada. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que cree que con tener dinero, con tener posesiones, ya tiene la vida asegurada, y eso es mentira. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que estar convencidos es que nosotros, aun cuando no tengamos nada y tenemos al Señor Jesucristo, lo tenemos todo. Amén. Y el que no tiene al Señor Jesucristo, aunque crea que tiene todo, no tiene nada. Amén. Segunda parte.
Antes, ¿qué dice? En todas estas cosas somos ¿qué? ¿Quién fue aquel que nos amó? Dice que nosotros somos más que vencedores por lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros, porque Él nos amó, porque Él entregó su vida por nosotros. Y entonces se ejerció un intercambio donde la divinidad de Dios pasó a nuestra vida y el pecado del Señor quedó en la cruz. ¿Va? El pecado de nosotros quedó en la cruz, quedó en el Señor. Y ese intercambio hace posible esto. Hace posible que nosotros veamos que aun cuando nosotros tenemos problemas y tenemos deficiencias, somos más que vencedores. Pero no es por nosotros, ni te adornes. Es por el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? No te adornes, pero sí alégrate y sí fortalécete en Señor. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hay muchas cosas que todavía Dios quiere que veas hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso. ¿Sí? El cristiano no debería vivir en tristeza, no debería vivir en derrota, no debería de vivir en fracaso, debería de vivir en victoria. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta apropiarnos de la promesa del Señor, apropiarnos de la promesa de que Jesucristo es suficiente para nosotros. De eso tenemos que apropiarnos. Amén. Los noto muy, no lo estoy regañando, de verdad. Quiero decirte y quiero concluir con esta parte. Miren, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios nos ha dado una posición en Él y nos ha dicho: ahora son mis hijos. Pero la condición de nuestra alma es la que se va cambiando a través o como plataforma de haber recibido a Cristo. Nosotros vamos cambiando. Eso se llama el cambio o la mejora de nuestra alma. Cuando nosotros nos quedamos estacionados, y no importa cuántos años tengas de cristiano, pero no vives una vida espiritual correcta, vas a quedarte ahí. ¿Sí me explico? O sea, si eres salvo, seguramente eres salvo porque fuiste genuino, y dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón eres salvo, ¿sí? Pero todavía de ahí a que vivas una vida en victoria, tiene que ver con lo que tú eres capaz de creer. Escúchame, lo que tú eres capaz de creer, Dios ya te los dio. Lo único que estás haciendo es tomarlo. No sé si me explico. El tema de vivir en macro bendición, o de una bendición, de toda bendición, como dice el Padre en Efesios 1, esa bendición es la que nosotros podemos desarrollar teniendo una vida en Jesucristo, una vida espiritual más fuerte. No sé si me explico. Lo que quiero decirte es que Dios siempre está apostando en nuestras vidas a que sigamos siempre al siguiente nivel, que vivamos siempre la milla extra, que vivamos siempre hacia adelante. ¿Y por qué a veces nos estancamos? Porque no entendemos, porque estamos bloqueados en nuestra mente y de veras no entendemos que el Señor ya hizo todo y que nos falta a nosotros por hacer. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va 40 años por el desierto y Dios les promete una tierra, o sea, les da una tierra prometida, y están en la frontera y les dicen: ¿sabe qué, mis amigos? De aquí para adelante todo es para conquistar. Todo lo que ustedes vean, allá hay gigantes, pero también hay frutos, también hay riqueza, pero también hay enemigos. Y entonces el pueblo se apanicó, porque estaba acostumbrando a solamente recibir, a recibir el maná, a recibir el vestido, a recibir calor, a recibir cobijo. Y muchas veces nosotros como cristianos así vivimos. Somos muy dados a recibir. Y el Señor te dice: ve y tómalo, ya está hecho. Cuando el Señor dijo consumado está, no solamente se refirió a nuestra salvación, se refirió a nuestra bendición,
a que viviríamos en victoria. Amén. ¿Lo crees? Esta es la parte que Dios quiere enseñarte en esta hora. ¿Sí? Primero, que entiendas que la riqueza más grande está dentro de ti. Déjate de buscar afuera. Y la segunda es que entiendas que cuando hay problemas que son normales en este mundo terrenal, en este sistema de mundo, cuando entiendas que que Dios lo ha permitido no para tronarte, sino para levantarte, sino llevarte a otro nivel, cuando entiendas que el diseño de Dios es que nosotros vivamos en bendición, te vas a dar cuenta que tenemos más de lo que queremos, tenemos más de lo que nos habíamos dado cuenta. Pero muchas veces lo hemos querido hacer solos. Y la clave está en que nosotros vivamos una relación con Dios, que busquemos la presencia de Dios y busquemos más el ambiente espiritual. Ahí encontraremos muchas respuestas. En el mundo natural nunca las encontraremos, porque estas se ven. No sé si me explico. Cuando nosotros nos vamos al mundo espiritual y poseemos esas riquezas, nuestras vidas cambian. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la riqueza. Lo natural es consecuencia de. ¿Sí? Cuando ustedes ven a personas que están en situaciones deplorables, espiritualmente algo pasó. ¿Sí me explico? Y eso no lo vemos porque es invisible, pero lo natural es consecuencia de. La invitación, mi estimado amigo, es que creamos que tenemos riqueza en Dios, una riqueza suficiente. No necesitamos más, solamente hay que poseerla. Las promesas en Dios son en el aquí y en el amén. Y las tenemos. No es que las vayamos a tener, ya las tenemos. ¿Por qué no las hacemos uso? Porque no hemos sido capaces de entrar en un ambiente donde Dios pueda dárnosla. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie.